donde vemos cómo Akadosh Baruj Hu transforma lo líquido en sólido, lo que fluye lo transforma en una pared, etc. Entonces, Akadosh Baruj Hu cambia la naturaleza de sus criaturas. Veraot Moftim Anoraim, y cuando mostró sus señales y sus maravillas, que de Leamim Baboreit Barajú Banaví, para creer en el Creador y en el Profeta, que Moshe Amar Vayar Israel et Hayad de Gedolah Shel Hashem Mitzrayim Veiru Amet Hashem Vayaminu Vashem Moshe Abdo, como vamos a leer este Shabbat, y vio Israel et Hayad de Gedolah, la mano grande que hizo Hashem en Egipto, Vairu Amet Hashem, y temió el pueblo a Hashem y creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. Ve'amar ata oreita ladat que Hashem hu Elokim enod milvado, y dijo también, tú mostraste para que sepamos que Hashem es Elokim y no hay otro como él, no hay más que él. Ve'amar mine shamayim mishmiach et kolo leasreka, y dijo que del cielo te hizo escuchar su voz, leasreka, para amonestarte. Ve'ala aretz zeracha et isho agdolah, y sobre la tierra mostró su fuego grande. Udvarav shamata mitoch haesh, y su voz escuchaste mitoch haesh, de dentro del fuego. O sea, aquí quiero hacer una acotación, pero para eso necesito un libro. Está aquí. Un momentito. Ese es blanco. Claro. Es bonito. ¿Tienes el contacto para comprarlo? Sí. ¿Quieres que te los traiga o tú quieres ir a comprar directamente? ¿Cuándo me lo puedes traer? Yo voy todos los días a ese local. ¿Se puede traer mañana? Sí. Muchísimas gracias. Son tipo camiseta, tipo DVD. O sea, fresco, son de algodón. El calor es fresco y en el frío te abriga. Entonces fíjense, lo que acabamos de ver hay un detalle de lo que dice de lo que dijo Rabbeinu Bachya, que es un detalle que pasa quizás un poquito desapercibido, pero yo quiero que le pongamos un poquito más de atención, porque el Rambam se refiere a ese tema y creo que él lo ve un poco diferente. Vamos a ver de qué se trata. Sí, el Rambam. Pero fíjense, aquí él habló de los milagros, básicamente, ¿sí? Después de que habló de lo más grande de los bienes que Hashem nos dio, que es la Torah, y a eso él añadió el tema de los milagros. Autot, las señales y los cambios de la naturaleza, ¿sí? Y él pone, y todo eso, que Deile Ha'amin Baboreit Baraj, para creer en el Creador. Todos los milagros son para creer en Hashem. ¿Qué? Suena muy lógico. Y después él trae psukim para demostrar eso. Y dice que Am Israel vio la mano grande de Hashem, de lo que hizo en Egipto, y el pueblo que temió,
y que creyeron en Hashem y Moshe Abdo. Si no tenía estos milagros, no creían en Hashem. Oh, rega. Entonces, Bediuk, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, no queremos decir de que si no hubiera habido esos milagros no hubieran querido, pero lo que podemos decir es de que la emuná se afianzó. O sea, no es de que no tenían emuná, pero por supuesto, cuando vieron las 10 plagas y cuando vieron la partición del mar, etc. Entonces, sí, y por supuesto todos los milagros en Matan Torah. Entonces, la emuná, que la emuná también se fue acrecentando paulatinamente. O sea, no es la misma emuná cuando vieron que la serpiente se transformó en bastón o al revés, y cuando Pritom empiezan a ver las 10 plagas y etcétera, y cuando después ven la partición del mar y cómo ellos pasan y todos los egipcios se hunden, y luego en Matan Torah, como van también los milagros que hubo ahí. Vale, yo quiero que ustedes vean lo que dice el Rambam. Seguramente en un inicio Como siempre el Rambam nos sorprende con sus ideas seguramente en un inicio geniales. Digo que en un inicio debe haber habido un nivel de escepticismo, porque cuando hace lo de la serpiente, el faraón llama a sus y hacen ahí, entonces la gente dice, pero sí, cuando fue lo del agua, lo que se convirtió en sangre, entonces la gente todavía... Eso es lo que dicen Jajamim, de que iban subiendo poco a poco. Que paró, les dijo que es como si uno viene, le dijo a Moshe, tú vienes a un circo lleno de payasos y traes otro payaso más. ¿Qué es ese milagro de la serpiente? O sea, aquí los niños antes de la bar mitzvah ya saben hacer esas cosas, ¿sí? No, y eso es la emuná que va en una montaña rusa por la cuestión del agua, la comida, etcétera, después del milagro. Hasta entonces el Rambam dice en Ilhot Yesodei Torah lo siguiente. Él dice así. Él habla, primeramente habla del tema, como ya vimos, de que el Rambam hace una diferencia entre la nevuá, entre la profecía en forma general de todos los profetas y la profecía de Moshe. ¿Qué? Entonces él primero explica que de los fundamentos de la emuná de Am Israel es saber que Hashem profetiza a las personas, y bueno, él explica que es un profeta y cómo se hace un profeta y que hay diferentes niveles en los profetas, etc. Muy bien. Y después dice, pero todo esto funciona o se manifiesta en todos los profetas, menos en Moshe, y hay 4 diferencias. No vamos a entrar ahora en eso. Eso es en el 7º capítulo de Ilhot Yesodei Torah, de los alajot de los fundamentos de la Torah. Y en el 8º, él dice así: Moshe Rabbeinu lo eminu bo Israel mipnei otot she'asa. Muchas veces vienen en otras religiones y te dicen, sí, pero Yeshu hizo milagros, hizo esto, hizo lo otro. Mejor, o sea, hazbona que eches de Najón. Digamos que sí, que hizo milagros. Seder, también el faraón hizo milagros. Entonces por eso el faraón es Dios. No, pero ellos sabían hacer milagros, brujerías, etc. O sea, entonces uno que sabe utilizar el nombre de Hashem también puede hacer milagros. ¿Sí? Lo que se llama la Kabbalah Ma'asit. Hay la Kabbalah en el estudio de la Kabbalah, y hay la Kabbalah práctica, que con ella se pueden hacer. Mejor ahora cuando pasamos el Yorzat del Baba Sali, hay muchas historias de
de los milagros que hacía el Baba Sala, ni idea más, que tapaba la botella del arak y todos tomaban y nunca se acababa, ¿sí? Tomaban y tomaban y tomaban. Ajá. Y cuando terminaban de tomar, descubrían la botella y estaba en el mismo lugar que estaba antes de que empezaron a tomar. Yo se lo mencioné un rato y me dijo que se le sonaba más a cristianismo. No sé. Del Baba Sala. No, cristianismo, no, de Hasbe Jalila. O sea, No, yo le mencioné. Le mencioné el Baba Sala y dijo, no, eso me suena, a lo mejor no sé. Bueno, no me llame. Entonces, el tema es de que nosotros vemos que sí, o de que no sé, que Mahoma bajó del cielo y se encontró con su burro y empezó ahí, yo qué sé. Entonces, en otras religiones, que mucho de lo que quieren basar su doctrina y su teología es en milagros. Entonces el Rambam, ¿sí? Para que no nos confundamos, nos dice, los milagros, ¿sí? Como se dice, en Yiddish hay un dice que dice, Bobe Maise, son los cuentos de la abuela. ¿Conocen los Bobe Maises? Los cuentos de la abuela. Allá, los cuentos de la abuela son verdad o no son verdad. ¿Verdad que son verdad? Sí. Pero son de la abuela. Son de la abuela. ¿Sí? Hay que poner todo en su proporción. ¿Sí? Allá, ¿eso qué significa? Dice el Rambam. Moshe Rabbeinu, lo eminu bo Israel. No le creyeron a él, Bnei Israel, mipnei aotot shasa, por los milagros que él hizo en Egipto. Sí, algunas que otras cositas hizo Moshe Rabbeinu en Egipto, ¿no? Algunos milagritos por ahí, ¿no? Sí, 10 plagas, o sea, algunas cosas hizo, no cosas pequeñas, ¿no? Sí, y como van, antes también hizo, al principio, cuando se mostró ante los Jajamim, los Shivim Zekenim, al fin y al cabo, Moshe Rabbeinu hizo milagros. Pero dice el Rambam, nosotros los Yehudim, y eso lo aprendimos de nuestros primeros Yehudim en Egipto, nunca creímos en Moshe Rabbeinu por los milagros que hizo. Lama. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No confías en los milagros? Respuesta, no confío en los milagros. Shamamin al piotot, porque el que cree, o sea, el que basa toda su ideología espiritual, religiosa, su teología, en milagros, básicamente siempre puede llegar a una conclusión de que quizás hubo un engaño. Que esto no fue realmente un milagro, sino que de alguna forma, ¿sí? Esta persona tiene algún tipo de don especial que nos puede hacer pensar que él está haciendo aquí un milagro o cambiando alguna cosa de la naturaleza, o que sabe calcular de que exactamente ahora va a venir la marea baja o la marea alta, ¿sí? O que justo ahora anunciaron, ¿sí? Los meteorólogos de que ahora se viene un viento con una plaga de ¿cómo se llama? De langosta, y yo qué sé, y bueno, ya fe. Entonces dice, llama a mí, y por eso, ¿sí? Nuestros Yehudim en Egipto no le creyeron así nomás a Moshe. Y no le creyeron por sus milagros que hizo. Porque el que cree en base a milagros, yesh belibo dofi. O sea, siempre tiene algún tipo de duda, ¿sí? Porque piensa que quizás lo están engañando. O que están haciendo algo para mostrar de que acá hay un poder especial, pero que en realidad, ¿sí? No hay más que eso. Pero es algo que se logra por medio de, no sé, poderes humanos, o que es un engaño, o que es, ¿sí?
como sabemos que hacen los magos, etcétera, etcétera. Sheefshar sheasea ot belat bekishuv, porque es posible que lo haga por medio de brujerías, otro tipo de actos. Ela. Entonces, si es así, dice el Rambam, entonces, ¿para qué Moshe Rabbeinu hizo milagros? Si no es para que nosotros creamos en él, entonces, ¿para qué es necesario que venga Moshe y haga milagros? Y haga primero el milagro de la... Sí, como Shem le dijo, que haga el milagro de la serpiente y el milagro de la mano y el milagro de la sangre y bueno, después todo lo que viene después. ¿Para qué? Ela, fíjense, dice el Rambam, Kol haotot she'asa Moshe bamidbar, también en el desierto, ¿sí? Con el agua y con esto y con el manto. Lefi atzorech hasam. Los milagros no se hacen para demostrar, sino se hacen por la necesidad del momento. En ese instante, en esa situación, se necesita ese milagro por tal o tal situación. El milagro en sí no es lo que pasa, en sí es el tiempo exacto en que pasa. Esa realmente sería la cuestión. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es de que ahora eso es necesario. Ahora es necesario. Ine, lefi atzorech hasam. Los milagros no tienen una finalidad, ¿sí?, de demostración teológica. O sea, fíjense, yo hago esto, eso es señal de que yo soy mandado por Dios, de que yo digo la verdad, de que lo que yo hago es correcto. Y por eso tienen que creer en mí. No. Los milagros tienen una función. El pueblo necesita agua, tiene sed. ¿Qué hacemos? No hay un súper aquí para vender agua en el desierto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algo tenemos que hacer para que haya agua. Entonces Hashem le dice, agarra una madera, ¿sí?, un árbol, ¿sí?, una rama y tírala y que el agua amarga se vuelva agua dulce. Ya fe. Entonces, ahora el pueblo tiene para tomar. Entonces, ¿para qué se hizo el milagro? Moshe Rabbeinu ahí quiso demostrar que él es milagroso, que él hace, sí, que crean en él. No, el pueblo necesita agua. Bueno, vamos a darle agua. ¿Quién? Yafé. Lola viraya la nevoa, y no para traer una prueba de la profecía. Allá era necesario hundir a los egipcios. Bueno, vamos a hundir a los egipcios. ¿Qué hacemos? Abrimos el mar para que se hundan. Cuando se hundieron, ya no hace falta el milagro. Entonces volvamos a las aguas a su forma natural. Necesitaban alimento, les trajo el man, oridetaman, tzamu, necesitaban tomar porque tenían sed, bakala emetaeben, entonces le golpeó a la piedra para que tengan agua. Kafrubo adat Korach, vino Korach y sus secuaces, ¿sí?, y su equipo, y empezaron a decir, ustedes se tomaron el reinado y se tomaron el sacerdocio y, sí, como buenos políticos se tomaron el poder y están manejando todo, ¿sí?, que es lo que Moshe y Aarón decidieron que ellos son los que dirigen a Israel. Entonces, todo queda entre nos. Korach era primo. Korach era primo de Moshe. Por eso hizo más coraje, por eso hizo mucho coraje. Ya fe. Entonces hubo que acabar con esa situación. Entonces, bueno, se abrió la tierra y se los tragó. Así las demás señales. Entonces, todo lo que sucedió en el desierto de manera milagrosa, desde que salimos de Mitzrayim hacia adelante, en ningún momento, dice el Rambam, esos milagros se hicieron para demostrar la veracidad de la profecía de Moshe. No esa fue la motivación de los milagros. Los milagros, de alguna forma, se hicieron
para solventar situaciones técnicas que no se podían solventar de otra forma. Entonces, para eso Akadosh Baruj Hu hizo los milagros. Quiero por medio de Moshe. Sheila, en base a esta definición, a este pensamiento, Eliyahu en el monte Carmel hace un milagro. En el base que usted ha leído de Rambam, ¿cómo explicamos, cómo entendemos el milagro de Eliyahu? Porque ahí, ¿cuál era la necesidad? No sé si entendió usted. ¿Qué? Cuando bajó el fuego, sí, que consumió el corbán de... No, lo que pasa es que ahí, Ulay, no, hay que ver ahí, Bemet, cuál fue la función del milagro. Pero más que nada yo creo que ahí también el milagro era como una señal, o sea, es como una señal, ¿sí? Para que quede claro, haré los profetas falsos del Baal, y Am Israel estaba en la idolatría. Entonces, que Eliyahu Anabí necesitaba que Hashem venga y les demuestre a todos de que Hashem está con él. ¿Alguien me puede apoyar en la opinión de No. El Rambam no está diciendo que nunca eso sucedió. El Rambam dice, si tú quieres entender qué pasó con Moshe Rabbeinu, entonces nosotros no creemos en Moshe Rabbeinu por eso. Eliyahu Anabí viene después de Moshe, después de que ya tenemos a Moshe y tenemos la Nebuá y tenemos la Torah. Así que hay situaciones en las cuales tiene que venir a Akadosh Baruj Hu y el profeta dice, bueno, estoy en un aprieto y en una situación que la única forma que crean en mí ahora es de que tú digas, yo estoy contigo. Entonces no es una regla general. Mejor. Pero igualmente serían las circunstancias para que realmente llegue el tiempo necesario y así. Fue una cosa puntual también, un tiempo. ¿Qué? O sea, entonces el Rambam dice, los milagros no se hicieron en la época de Moshe para que nosotros, Am Israel, creamos en él como profeta enviado por Hashem. Entonces, ¿cómo creemos en Moshe? Ya fue. Entonces los milagros no tienen esa finalidad. Pero al final nosotros tenemos que creer en Moshe, que Hashem lo envió. Y que él es el que nos va a liberar de Egipto. Y él es el que nos va a dirigir. Entonces, ¿por qué creemos en Moshe? ¿Por qué? Ahí fue cuando... Y la Torah dice en varios lugares, Vayamen Ha'am, Vayamiru Hashem, aquí, Ube Moshe Abdo. Entonces, ¿qué? Si los milagros que hace Moshe no son la pauta, entonces ¿qué es la pauta para creer en Moshe? El origen de sus padres, dice. Lo que habló también. Hashem le dice a Moshe que le diga el nombre de él, y le dice al pueblo el nombre, entonces ahí ellos confían. ¿Quién? También por los milagros. No, pero eso es lo que el Rambam quiere refutar. El Rambam aquí quiere refutar y decir, y yo creo que el Rambam lo hace justamente para diferenciarnos a nosotros de las demás religiones y decir, nosotros no estamos en esa situación, ¿sí? Nosotros no necesitamos los milagros para demostrar. Entonces, ¿qué sí? Hasta hoy, Hasta hoy decimos el rey Abraham, el rey Isaac, el rey Jacob. En el nombre de Elohim de Israel. Que el Dios de nuestros padres, de vuestros padres me envió. ¿No? Entonces dice el Rambam, Pashut Meot, Ubame Minubo, ¿y en qué creyeron en él? Bema'amad Har Sinai. Lo experimentaron en sus carnes. En el momento que se entregó la Torah en Har Sinai, Sheineinu Ra'u Belozar, que vimos con nuestros propios ojos y nadie nos contó historietas de lo que sucedió. Vosneinu Shamu, lo vimos con nuestros ojos, lo escuchamos con nuestros oídos. Ken Aesh Vakolot Balapidim, el fuego y las voces y las antorchas. Veunigash el Arafel, y él se acercó a la oscuridad, ¿sí? A las tinieblas.
Veakol medaber elav, y escuchamos la voz que le habla a él. Veanu shomim, y nosotros escuchamos, Moshe, lechem lahem kach bekach. Sí, Hashem le habla a Moshe y le dijo, ve y diles tal y tal cosa. Vejenu omer panim bepanim diber Hashem imachem. O como está escrito, cara a cara habló Hashem con ustedes. Venemar lo etabote karat Hashem etabrit azot. Sí, o como está escrito, no con vuestros padres hizo el pacto Hashem con este pacto, sino con ustedes directamente. ¿Qué? Entonces, algo parecido, no sé si exactamente igual, pero algo semejante a lo que dice Rabbi Yehuda Levi. O sea, la prueba contundente de Am Israel, ¿sí? de que hay profecía y de que Hashem eligió a Moshe y que Hashem eligió a Am Israel, es la historia, no es milagro, este milagro o el otro milagro. Es la historia, es el hecho histórico de Matan Torah, donde ahí vemos que Hashem se dirige a Moshe Rabenu. Nosotros lo escuchamos con nuestra boca, con nuestros oídos y lo vemos. Entonces toda esa situación, y que Moshe Rabenu sube y luego baja, etc. Entonces todas esas cosas son la prueba y no los milagros. Pero una cosa, puede ser que en el momento, en el transcurso de la salida de Egipto hasta la llegada de la Torah, hubiese habido 2 o 3 grupos diferentes. Unos que realmente sí siguieron por el milagro en sí, porque por su incredulidad completa, simplemente decían, ok, está pasando esto, pues obviamente hay que seguirlo. Pero seguían con esa duda. Otros que sí realmente seguían a Moshe por el hombre, porque se dieron cuenta las circunstancias que se estaban dando. Y otros que simplemente, como el caso de muchos de los que se fueron quedando en camino fuera y todos los otros, realmente era una, ok, salgamos de vivir de acá, entre aquí y allá, mejor acá, simplemente. Posiblemente que se dio eso. Y solo cuando ya pasó lo de la entrega de la Torah, ¿no? O sea, cuando ya fue ahí realmente fue que todas las dudas y las incertidumbres y todo se esclarecieron, posiblemente. Más o menos algo así puede ser. Miren, si ustedes ven en el libro de Shemot, en todas estas parshiot, vemos de que, ¿sí? La emuná de Moshe se va acrecentando. O sea, las cosas no son tan simples. De Moshe, una de las cosas que dice Moshe cuando Hashem se le revela y le dice, eso es najón, pero es cierto. Pero uno de los digamos de los puntos de la discusión cuando Akadosh Baruj Hu se revela en la zarza ardiente, ¿sí? ¿Cuál es? Dice Moshe Rabenu, Vehem lo yaminuli, ellos no van a creer en mí. O sea, ¿qué quieres? O sea, yo puedo ser un gran estadista y puedo hacer esto, pero aquí lo básico es la confianza. Ellos tienen que confiar en mí y no van a confiar en mí. No van a confiar en mí. Claro. ¿Sí? No lo conocíamos. Allá, ¿verdad? Mejor. Moshe Rabenu se fue joven, se escapó y se fue a Midian. Y por eso constantemente, no, que lo haga otro, que lo haga Rona Cohen. ¿Sí? Hasta que Akalujusi le dice caja, le dice, ya cállate la boca y no me molestes, ve y haz lo que yo te digo. Más o menos se lo dijo de esa forma. ¿Sí? Mejor, así se lo dijo al final. ¿Sí? Bueno, esto de que habla de que el resultado que trae Moshe es lo que también afianza ese liderazgo. También hay un punto en la entrega de la Torah que ya el pueblo reconoce que no puede escuchar más. Mejor. Que le piden, ya está, tú eres el líder, nosotros hasta acá podemos ver, escuchar, pero ya esto... Sí, pero eso ya es después. Eso es después, o sea, eso es claro, cuando... es como el punto final en donde ella no... Mejor. Tú eres el líder. Pero no podemos seguir escuchando directamente la palabra de Hashem, hay una... Sí, al fin y al cabo, el Rambam, yo creo que aquí está expresando el tema teológico de que lo que es uno de los puntos, ¿sí? Que son muchas veces
el atenuante que traen otras religiones. Ah, sí, mi Dios hizo milagros. Entonces dice el Rama, Yafemod hizo milagros. ¿Y qué? ¿Y cuántos milagros hicieron nuestros profetas? Y por eso se volvieron los profetas de... Sí, se fue. Si nosotros creemos en ellos, por eso no, nosotros no creemos en ellos. Nosotros creemos en nuestro primer profeta, en Moshe Rabenu, porque Hashem se reveló y nosotros lo vimos con nuestros cuerpos de ojos. Esa es básicamente la idea. Una cosa colectiva, claro. ¿Qué? Yo veo una diferencia entre que creemos nosotros, y Kusari sí tiene razón, nosotros, y también Maimónides. Nosotros creemos en la historia, pero nosotros estamos hablando ahora por qué lo siguió, por qué creyeron los hebreos, los judíos en Moshe. ¿Qué? Hay diferencia. Nosotros sí creemos una historia, pero por qué lo siguió el pueblo. Y si me viene en la mente, dice, ¿qué tienes en la mano cuando estaba? No me va a creer, vale, pero ¿qué tienes en la mano? Esto me empuja a creer que el señal que él lo hacía creer el pueblo. No sé, bueno, ¿quién soy yo para...? Pero... No, veo la diferencia. Eso sin ninguna... Mire, ¿por qué lo sigue? Canire, lo que yo creo que dice el Rambam es de que en la Torah dice de que esa emuná se fue acrecentando. Nosotros vemos aquí de que cuando se partió el mar dice Vayaminu ba Hashem u Moshe Abdo, que creyeron en Hashem y en Moshe. Pero dijo, ya están creyendo antes de Matan Torah en Moshe. Ya creen en él antes. Mire, ¿cómo se llama? En Parshat Vaera, dice, ¿no? La primera vez que dice que el pueblo creyó, fíjense, dice en el capítulo 4, en Parshat Shemot todavía. Sí, cuando sí, Hashem le dice a Moshe, cuando vayas y regreses a Egipto, muestra todos los milagros que yo te mostré. Mejor. Los 3 milagros que hizo con la vara, con la mano, ¿no? Que se mete la mano y sale leprosa, y la sangre, ¿no? Que el agua. Muy bien. Entonces dice aquí, dice, ¿no? La zarza ardiente, después, que regresó a Egipto, el rey con los muftim, y dice el pasuk, Moshe se dirige a Mitzrayim, Aarón lo va a recibir, y Moshe le cuenta a Aarón todo lo que Hashem le dijo y las señales que le dijo que haga. Entonces fueron Moshe y Aarón, reunieron a todos los ancianos, a los sabios de Israel, y habló Aarón todo lo que Hashem le había dicho a Moshe, y hizo las señales frente al pueblo. Y ahí viene la primera vez la palabra emuná.
dice el pasuk, Vayamenam, y creyó el pueblo. Esta es la, ¿cómo se dice? El primer paso. ¿Ah? El preámbulo, el primer paso hacia la creencia del pueblo a Moshe. O sea, ¿qué significa que el pueblo creyó? ¿En qué creyó? ¿Creer en qué? ¿Qué es lo que el pueblo tiene que creer? ¿Ah? ¡No! Que era enviado de Hashem. ¿Qué? Bediú. Que fue enviado. El pueblo tiene que creer que Moshe no es un farsante que viene a vender aquí ideas irreales, sino que realmente es enviado por Hashem. Ese es el punto. Entonces, aquí dice, y creyó el pueblo. ¿Sí? Vaishmeu kipakad Hashem, y escucharon que recordó Hashem a Bnei Israel. Ya fue. Muy bien. Entonces, esa es la primera. ¿Qué? Después empieza, Moshe va a lo del faraón y empieza el trabajo duro y más y cada vez más. Y Moshe Rabbeinu ahora va y les dice que Hashem los va a liberar y no escucharon por la esclavitud. Y después empieza todo el proceso de las Makot. Empieza todo el proceso de las Makot. ¿Qué? Y después dice que terminan las Makot, un minutito. ¿Qué? Segundo está relacionado que le creyeron también a Moshe o cuando golpeó la roca. Un minutito. Sí. ¿Después de Pesach o antes? Un minutito. ¿Cómo le va? Entonces yo creo que esta es la segunda, la que tenemos en nuestra parsha. ¿Quién? ¿Qué? Ese es el pasuk que leemos, que tenemos en la parsha. Vayar Israel antes de Shirat Hayam, ¿sí? Antes de la partición del mar. Y vio Israel el brazo grande, la mano brazo, y creyeron en Hashem y Moshe. Antes está escrito que creyó el pueblo. Se lo dice muy general. No dice ni que creyeron en Moshe ni que en Hashem, sino que el pueblo creyó. Aquí ya dicen, el pasuk la dice claramente, que creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. ¿Qué? Ahí yo tengo justo, ahí hay una cuestión. Cuando pasa de Moshe y se presenta con Aarón frente a los sabios, y dice, y el pueblo creyó simplemente. Básicamente los que creen en él son toditos los sabios y sus allegados. En sí el pueblo aún está un poco incrédulo.
Sí, pero dice pueblo, Ya. Vayamen Ha'am. Claro, pero parece que Ulay, los dirigentes del pueblo. El pueblo está representado por los dirigentes, básicamente. Najón. Pero no siempre, no siempre los dirigentes están de acuerdo con la idea del pueblo. Ah, Ya, ahora tenemos una cuestión. Se supone que 1/3 del pueblo de Israel es el que sale realmente. 2/3 se terminan quedando y mueren en la oscuridad, la plaga, toda la cuestión. Entonces, esa parte, ahí, cuando ya sale ese tercio, que es el tercio que cruza el Yansú, ¿qué? básicamente, ahí sí ya se habla en lo que acabamos de decir. No hablo de los que no creyeron Ya, de los que- Bijlal, los que claro. no creyeron, no creyeron. En cambio, en este caso sí está hablando, y ese ya lo pone más específico, porque son la gente que ya estuvo dispuesta a salir y a leer. Y así, y cada vez va cambiando, o después más adelante otra vez vuelve a cambiar la forma en cómo lo dice, o sea, ya va siendo cada vez ¿Qué? más específico. Va en camino como depurando a todo el pueblo. Mejor lo que yo quería aclarar es que aquí vemos que el tema de la emuná en Moshe no es instantáneo. No es de que Moshe viene, sí, yo soy Moshe y me mandó a Kalujú y se acabó. No, el pueblo analiza las cosas, sí, y no le creen así nomás, y por eso primero dice vaya Menaam y que creyó el pueblo, y luego dice que creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. Y hay más. Es la mano grande que había hecho el Eterno en Egipto. Tuvo temor. Sí, eso es lo que acabo de leer. Lo acabo de leer. Ese es el pasuk. 14:31. ¿Qué? Y hay un pasuk que lo tengo que encontrar que dice de Gam Bechai Aminu Leolam, y también en ti creerán por siempre. Y ahí ya directamente hablan a él, ya a Moshe lo ¿Qué? ponen en otro nivel. También ahí demuestra cómo es el pueblo judío. No tarda en creer, pero cuando afirma su Mejor, fe, mejor. ya está, no le entrega, sino Como más. se dice, no se le puede vender mercadería fallada. Hasta que no está seguro que es mercadería de primera, no la compra. A ver, entonces quería seguir con esto. Entonces, por ese motivo Hashem hace todos estos milagros con Moshe por la necesidad. Pero en realidad, la prueba, nuestra prueba de que Moshe es el enviado de Akadosh Baruj Hu, es Matan Torah, es Mamad Har Sinai. ¿Qué? Aquí está, ahora aquí está el pasuk ese. Entonces tenemos Vayamenam, y creyó el pueblo con las primeras 3 señales. Cuando Moshe Rabenu, después Kriyat Yamsuf, Vayaminu Vashem Moshe Abdo, y ahora en Matan Torah 19:9 dice el pasuk caja. Vayabó Moshe, y vino Moshe Vaikra Zikneam, llamó a los sabios del pueblo y les dijo las palabras, y puso esas palabras frente a ellos, ¿sí? Lo que Hashem le había dicho, que ellos van a ser el pueblo elegido y que serán un reinado de sacerdotes y un pueblo santificado, etc. Y puso estas palabras, todas las palabras que Hashem le había ordenado. Vayanu kolam yachdav, y contestó todo el pueblo y dijeron, kol asher diber Hashem naaseh, todo lo que Hashem dijo haremos. Y regresó Moshe con las palabras del pueblo a Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, Hiné anoji ba'elecha be'av ve'anan. Y le dijo Hashem a Moshe, he aquí que yo vengo contigo en la nube. Ba'avur ishma medabri imach. ¿Sí? ¿Para qué? Para que escuche el pueblo cuando yo hablo contigo. O sea, yo quiero que Am Israel escuche cuando yo estoy hablando contigo. Y aquí vienen las palabras. Vegam bechai aminu leolam. Y también en ti creerán por siempre. Estas palabras no aparecen antes. Antes dice que el pueblo creyó. Y luego dice y que creyeron en Hashem y en Moshe. Pero no dice por siempre. Y aquí en Matan Torah dice que el momento que ellos escuchen que yo hablo contigo, creerán
En ti por siempre. En ti por siempre. O sea, esta ya es una emuná absoluta. Claro. Leolam. ¿Qué? Allá hay un libro, Meshech Chochmah, que lo escribió un jajam grande, no sé hace cuánto vivió, 200, 300 años, Rab Meir Simcha Midvinsk. ¿Qué? Y él hizo una pregunta fuertísima. Él dijo, ¿qué significa que creerán en ti por siempre? Las buenas y las malas. ¿Ah? Las buenas y las malas. No sé las malas. No van a tener duda. ¿Eh? Que no van a tener duda en el Por partido siempre. de la historia. O sea, ¿qué significa por siempre? Que Moshe Rabbeinu, Generación a generación. hasta su muerte, va a ser el profeta en el cual ellos van a creer. Pregunta el Rab Meir Simcha Midvinsk, ¿y dónde está el libre albedrío de Moshe? Si Hashem le promete que van a creer por él por siempre, ¿eso qué significa? ¿Que hay alguna opción de que no crean en él en algún momento? Pues no. Entonces eso significa que Moshe Rabbeinu siempre se va a mantener en su línea y en su nivel y en su dimensión de profeta que va con la palabra de Hashem hacia Am Israel. ¿Y qué pasa si en algún momento Moshe Rabbeinu decide que quiere cambiar el business? Todavía no seríamos el reino. ¿Por qué no? No. Moshe Rabbeinu es una persona... Tenía una misión. ¿Perdón? Nació para algo. Nació. Entonces usted dice que Moshe Rabbeinu no tenía libre albedrío, según eso. Perdió el libre albedrío. O sea, Pero su libre albedrío ya quisiera yo tener la no me venga con cuentos. No sé, aquí la Torá testifica. Hashem le dice, en el momento que ellos me escuchen a mí hablando contigo, Zeu, van a creer por ti por siempre. Entonces pregunta este jajam, entonces ¿qué significa? Eso significa aparentemente que Moshe Rabbeinu ya no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque si van a creer en Moshe por siempre, significa que Moshe Rabbeinu siempre se va a mantener como el profeta de Akadosh Baruj Hu. Entonces la respuesta es de que es de Najón, de que Moshe Rabbeinu llegó en un cierto momento a un nivel donde perdió el libre albedrío. Perdió el libre albedrío. ¿Pero por qué? Para bien del pueblo. ¿Por qué? ¿No? Porque él llegó a un nivel tan elevado, ¿sí? A un nivel de escuchar la palabra de Hashem directamente y entregar la Torah a Israel, que ahí a cada uno le dijo, tú ya dejaste de ser una persona particular, tú eres ahora el Naví, el profeta de los profetas, y por eso, ¿sí? El concepto del libre albedrío en ti se perdió. Se perdió. No, pues ya sabía todo lo que siempre. Ya, de esta forma, yo quise explicar una vez que por qué Paró también perdió el libre albedrío. El faraón también perdió el libre albedrío, ¿no? ¿Por qué? Porque llega una situación histórica donde las personas ya no son personas, son ideas, o sea, son manifestaciones históricas donde ellos ya no pueden manejarse a nivel particular. O sea, Paró es Egipto. Paró es la esclavitud. Paró es una manifestación de la maldad en la existencia. Y por eso llega un momento donde él, como individuo particular, ya no tiene más libre albedrío. Y de esa forma se encontraron dos que perdieron el libre albedrío. Uno del lado del mal y otro del lado del bien. No, perdón, ¿en qué momento? Un ejemplo. ¿En qué momento dijo que crean para siempre en... Matan Torah. Matan Torah. Sí. Se puede decir que un ejemplo donde vemos que Moshe perdió su libre albedrío es cuando él quiere entrar a la tierra de Israel y... No, eso podemos decir que es
sé si un castigo o una situación, pero... Porque ¿qué? él le dice que no ore más. Mejor. Lo natural que Mejor, el mejor. libre hubiera sido seguir Mejor, orando. mejor. No es un castigo, es la situación que se iba a crear de que el pueblo iba a adorar a Moshe. Mejor, mejor. Ya fe. Y no perdió también el libre albedrío en el momento que Moshe Rabbeinu discutió al mismo nivel con los ángeles, cuando a cada uno le dijo, contéstales a ellos, o sea, lo puso en el nivel de los ángeles. Mejor, mejor. Llegó a su nivel angelical, mejor. Mejor. Entonces, de esta forma, Miklal, Shekodem Dabar Zelo Eminu Bone Manuchi Omedet Leolam. O sea, si el pasuk me tiene que decir en Matan Torah que creyeron en Moshe por siempre, significa que antes no creían en él por siempre. O sea, creían, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Afilo en Kriyat Yam, de acuerdo a esta opinión del Rambam, hasta en Kriyat Yamsuf, cuando ven que se parte el mar y que ellos pasan y que los egipcios se hunden, todavía no creen en Moshe de una manera completa. O sea, es impresionante esto. O sea, ¿qué más quieres ver? O sea, se abrió el mar, ¿sí? Pasaron por el mar. Jajamín dicen todos los milagros que hubo en el mar, que fueron muchos más grandes que los que hubo en Egipto, ¿sí? Por cada uno de Egipto hubo 5 hubo, ¿sí? ¿Sí? Como hacen la cuenta ahí, que dice, ¿cómo dijeron ahí los brujos? Cuando llegó el piojo, los piojos, ¿sí? Y se empezaron a empiojar también los brujos. Entonces dice, ¿qué dijeron? El dedo de Dios. Etzme Elohim. Najón, ya fe. Pero cuando llegaron a Yamsuf dice que Am Israel vio la mano de Hashem, ¿sí? En la mano hay 5 dedos. Entonces de ahí sacaron Jajamim de que los milagros en Yamsuf se multiplicaron por 5 en comparación a lo que pasó en Egipto. Y a pesar de eso, creyeron, pero bueno, ya fe meot, kol hakavod Moshe Rabbeinu, te felicitamos por el milagro de Yamsuf, pero todavía tenemos que analizar la situación. Eso le pasó a Rambán también, ¿no? Sí, hasta que llegó Matan Torah, donde, bueno, Hashem habla directamente con Akadosh Baruj Hu, y ahí ya con Moshe, y ahí, como van, las cosas quedaron totalmente cerradas, y eso es lo que dice la Torah, que van a creer en ti por siempre. ¿Los que van a creer por siempre por Hashem son los de la generación nomás? ¿O... No, pero todas las generaciones en adelante, a partir de ahí. Am Israel va a creer en Moshe por siempre, sí, por toda la historia. Después de 1000 años, por ejemplo, van a seguir. Sí, Claro, sí, pasó sí. más de 1000 años. Miklal Shekon Eduard Zelo Eminu Bone Manuchi Omedet Leolam. De este pasuk en Matan Torah aprendemos de que la fe que tuvieron en Moshe no era completa hasta Matan Torah. El Anemanuche es Shacharea Irur Machshava, sino que confiaban. Nosotros tenemos confianza en Moshe, o sea, vas en buen camino Moshe, Kol Hakavod, pero todavía las cosas tienen que completarse. Todavía no están, ¿cómo se dice? En su punto final. O sea, todavía la cocción no se acabó. Esto se tiene que terminar de cocinar completamente. Y la cocción terminó en Matan Torah. Entonces, de acuerdo a esto entendemos, ¿sí? Que estos que fueron enviados a Am Israel son los testigos de su profecía. Desde el momento que Hashem habla con Moshe en Har Sinai, ya no hace falta ninguna señal y nada. Esa es la señal más fuerte de la historia, ¿sí? De que Moshe Rabbeinu es el elegido por Akadosh Baruj Hu. ¿Quién? Matan Torah fue para los que salieron de Egipto, para la misma generación que salió. ¿Ah? Matan Torah fue para la generación que salió. Sí. ¿Qué? La generación que salió para todo el mundo, porque ahí estamos todos. ¿Qué? Dicen, ¿no? Pero dice Rambam, les voy a traer una alajá, ya tenemos que terminar, una alajá que tiene que ver con esto. Cuando vienen 2 testigos a testimoniar algo, ¿mejor? No sé,
fulano mató a Mengano, fulano le robó a Mengano, le dio un préstamo y le tiene que regresar. ¿Ya fe? Entonces, el testimonio es suficiente. Lo que dicen los testigos, según la Torah, hay que creer. La Torah dijo que al Pishna Medim Yakum Davar. En base a 2 testigos se levantará la cosa, Zotomeret, que nosotros creemos en los testigos. ¿Qué? כשני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו, כן, בין אחד צריך להביא ראייה לחברו. כך משה רבנו, עשי משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ולא צריך לעשות להם אות. עשי משה רבנו, todo Israel son testigos después de Mahamad Har Sinai, ולא צריך לעשות להם אות, y no es necesario hacer señales. Y eso es lo que le dijo a Akadosh Baruj Hu al principio de la profecía. Hashem le dijo a Moshe, ellos van a escuchar tu voz. Al principio cuando lo va a enviar en la zarza ardiente, les dijo, ellos van a escuchar tu voz. Y Adam Moshe Rabenu, que y Moshe no sabía, Shamamim al pie otot yesh milovat ofim aram el chashev, anishmat milech ve'amar. Hashem le dijo, ve y muéstrales las señales que yo te doy. Moshe Rabenu le dice a Akadosh Baruj Hu, mira, ellos no van a creer en eso, porque van a pensar que Ulay es brujería, Ulay es algo que yo estoy haciendo aquí. Y por eso Moshe Rabenu quería escaparse y no quería cumplir con esa función. Por eso dijo, no van a creer en mí. Hasta que Hashem le dijo, dijo, mira, esas señales que tú les vas a dar al principio son el anzuelo. O sea, es para que empiecen a entrar en confianza. No es de que van a creer en ti. No van a creer en ti. Pero tú eres un forastero, eres un extranjero, no te conocen, no saben. Cuando tú llegues y dices, Hashem me envió, Yafeshkoya, muy bien, Hazaku Baruch, sí, ¿quién es usted? Yo me llamo Moshe y me mandó, sí. Otro más aquí que nos quiere embaucar, sino que nos quiere engañar. Entonces, ahí les hace los milagritos, los primeros 3 milagritos. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno. Hay algo. O sea, sí, 2%. Interesante. ¿Sí? Vamos a analizar la situación. ¿Ajón? ¿Ya fue? Hasta que Hashem le dijo, y Hashem le dijo eso. Estas señales son para hasta que salgan de Egipto. Pero luego cuando lleguen a Har Sinai, todas las dudas que tenían, ¿quién es este? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma? A ver, ¿cómo nos engañó? ¿No nos engañó? ¿Sí nos engañó? Entonces, cuando lleguen a Har Sinai, todo se va a aclarar. Y básicamente van a entender retroactivamente que todo el proceso fue de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? También los mini milagritos que hiciste al principio, ellos los van a conectar, ¿sí? Con la revelación de Akadosh Baruj Hu. Y por eso yo te voy a dar ahora una señal de que yo te envío Behemet desde el principio. O sea, básicamente lo que sucedió en Matán Torah aclaró que todo lo que hizo Moshe Rabbeinu desde el principio era palabra de Hashem. Mientras que hasta ese momento siempre tuvieron dudas, en ese momento dijeron, ahora toda la película se entiende. Ahora todo tiene una línea clara que es, desde el principio Moshe Rabbeinu viene enviado por Akadosh Baruj Hu. Ve'uma shakatu omer. Y eso es lo que le dijo Hashem a Moshe al principio. Y esta será la señal que yo te envío, que cuando saques a este pueblo de Egipto, servirán a Elohim en este monte. O sea, todo básicamente va a terminar y se va a aclarar en Har Sinai, en Matán Torah. Entonces, de acuerdo a esto, dice el Rambam, sale algo muy importante. Todo profeta que se pare después de Moshe Rabbeinu,
nosotros no creemos en él por alguna señal o algún milagro que haga, para que digamos, si va a hacer un milagro, entonces le vamos a escuchar, vamos a creer en él, y si no, no. Nosotros no creemos en ningún profeta por milagros. ¿Saben por qué creemos en los profetas? Porque la Torá dice que hay que creer en los profetas. Ese es el motivo por el cual creemos en los profetas. Porque la Torá de Moshe Rabbeinu ordenó que cuando venga un profeta, tú tienes que creer en él. ¿Qué? כמובן, אלו בני שהמצווה שציווה משה בתורה ואמר יונתן אות אליו תשמעון. זאת אומרת, otra vez, porque Hashem hizo milagros por la necesidad. Porque un profeta tiene que hacer milagros, no para que creamos en él por el milagro, sino que esa es la señal que Hashem lo envió. El milagro es como una firma, ¿sí? Yo vengo de Akadosh Baruj Hu, y Natanot elav tishmaun. ¿Qué? Esa es la mitzvah. Y aquí, ¿qué? Y por eso, si viene un profeta y hace un milagro y dice, yo hice milagro, no hay que creer en la profecía de Moshe Rabbeinu, le cortamos la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué le cortamos la cabeza? ¿Por qué? Porque tú te piensas que los milagros son los que aquí cambian la historia y que van a hacer la diferencia. De ninguna forma. El milagro es solamente, ¿cómo se dice? Es un apoyo. Es un apoyo que la Torá ordenó que por medio de él vamos a creer en el profeta. Pero si ese milagro contradice uno de los fundamentos, que es la creencia en Moshe, automáticamente ese profeta es un profeta falso y por eso merece pena de muerte. Estudiamos Rambam en vez de la pena, pero ¿Qué papel desempeñaba en ese momento Aarón? ¿Aarón? Ante la comunidad. ¿En qué momento? En el momento que fue Moshe y no creyeron en él totalmente. Aarón era como el grande de la generación, era como el dirigente. O sea, Moshe, hacia su hermano, él tenía como digamos, una pequeña protección para poder hablar al pueblo bien.